Saludos amigos, esto es otro capítulo más de Nación Logística Podcast, el podcast que cuenta las anécdotas, las historias, toda esta carrera de los profesionales, las ciudades que manejan el comercio internacional, la logística, todo este engranaje que hace que una ciudad pueda generar riquezas. Hoy contamos con la presencia de una dama profesional del área de... Ella es arquitecta, pero ha desarrollado una amplia carrera en el ámbito de aduanas y quiero darle la bienvenida a este contenido a Dominique Abud, quien es la presidenta de la Ciudades Portuarias. Cuéntame, ¿cómo es el nombre? El Foro de Ciudades Portuarias. Foro de Ciudades Portuarias de América Latina y el Caribe. Este es un foro que busca integrarla a los puertos. Cuéntanos, ¿qué significa este foro? Mira, te cuento simple para que todos lo puedan entender. El Foro de Ciudades Portuarias es un negociador entre esa relación ciudad-puerto. Ese divorcio que aparentemente existe entre los puertos y la ciudad, nosotros lo que buscamos es bajar un poco el nivel de situaciones, de desafíos que presentan los puertos para la ciudad y poder que la ciudad aproveche más esa relación, que potencien esa calidad que le da el tener un puerto. Porque evidentemente no todas las ciudades pueden ser portuarias, no todas las ciudades son portuarias aunque tengan un puerto. Eso sí hay que separarlo. Aunque tengan un puerto, no existe esa relación ciudad-puerto, no son ciudades portuarias. Nosotros lo que trabajamos en toda América Latina y el Caribe es que nuestras ciudades se conviertan en ciudades portuarias. Bien, pero antes de eso, antes de entrar en ciudades portuarias y en este importante foro, quisiera conocer más de Dominique Abud. ¿Cuáles son esos inicios? ¿Por dónde empieza Dominique Abud a involucrarse en el mundo de las aduanas, del comercio internacional? Bueno, tengo una larga trayectoria, ya de 20 años en este sector. ¿Y aceptaban menores? Está muy buena esa, me voy a motivar con eso. Bueno, te cuento que sí, aunque comencé joven, no soy tan joven, estuve trabajando en aduanas por mucho tiempo, estuve trabajando primero en unos inicios, claro, comencé simplemente en la parte de supervisión, después pasé a ser administradora de aduanas, estuve en Caucedo, en el puerto multimodal Caucedo, estuve en el aeropuerto internacional de las Américas, en el puerto de Santo Domingo y estuve como encargada de los almacenes y depósitos, aquí algunos de Santo Domingo también, y estuve en el aeropuerto Cibao en mi primer año de trabajo en aduanas, ¿verdad que sí? Y pues te cuento que soy arquitecta, pero tengo un máster en aduanas y comercio internacional y estudié administración de puertos en Corea, en el Korea Marine Institute, con la colaboración de COICA, soy ex becaria de COICA y actualmente acabo de terminar un doctorado en administración pública con un proyecto que se llama Potenciación de Ciudades Portuarias de América Latina y el Caribe, que es lo que estamos desarrollando con este proyecto del Foro de Ciudades Portuarias. Entonces, ¿cuál es el fin de este foro? ¿Qué es lo que persigue? ¿Y cómo podemos nosotros contactar al foro? Mira, la ventaja del foro que no es un evento. A veces la gente confunde el concepto foro y cree que es simplemente un encuentro donde se dan charlas y conferencias. Nuestro foro trata de hacer talleres con las academias y las universidades de cada ciudad, de cada país, y hacemos talleres de relación ciudad-puerto, donde las academias aporten proyectos que sean a beneficio de la ciudad, pero con ese desarrollo portuario. Estuvimos trabajando, para citarte un ejemplo, en Manzanillo, con 7 academias. ¿Manzanillo, República Dominicana? Manzanillo, México. México, okay. Con 7 academias, 7 universidades, que estuvieron desarrollando proyectos de muy alto nivel, que después fueron presentados a la CIPOR de Manzanillo y a la Comunidad Portuaria de Manzanillo. Y ellos pues están tomando algunos de esos proyectos para ejecutarlo. Estuvimos en el primer foro de ciudades portuarias que se desarrolló aquí en Santo Domingo, trabajando con proyectos para Jaina. Nos enfocamos en el proyecto en Jaina precisamente con el apoyo de HIT, pero con las academias estuvo participando OIM, UAS, y o sea, fue una participación muy buena y estuvo la UCE también participando en estos proyectos, que al final fueron proyectos que también pudimos donar a la parte de HIT para poder ver si trataban esa relación ciudad-puerto, porque en el contexto que se encuentra Jaina es muy necesario trabajar esa parte.
Nosotros hemos conocido la historia especialmente de HIT, que anteriormente era un puerto prácticamente abierto porque no existían estos controles que hoy existen. ¿De qué manera puede el foro favorecer a que la ciudad no se sienta que la sacaron? ¿Cómo se puede integrar esta ciudad para que también el puerto pueda tomar en cuenta a los colaboradores que están en el entorno? Bueno, mira, te cuento, parte de nuestro trabajo es integrar a toda la gobernanza que participan en las ciudades en las actividades que tiene el puerto. En el caso de Jaina que mencionas, es un puerto que se encuentra entre dos comunidades, en la parte oriental y la parte occidental, aunque tiene dos terminales, realmente es Jaina. Y como tú decías, los puertos comenzaron sin esa franja, esa frontera y esa verja. Eran puertos que quedaban muy en la ciudad porque eran tipo mercados, vamos a decirlo así. Los puertos, por los controles de seguridad que hoy se tienen que tener, porque todo lo que entra a una ciudad entra por un puerto y requiere ese control de seguridad, pues sí se han cerrado y han bloqueado ese contacto de la ciudad. Entonces la gente no siente que el puerto es también de la ciudad. La gobernanza, las alcaldías no sienten que su trabajo también incluye el puerto, entienden que su trabajo llega hasta la frontera del puerto. Y entonces, parte de nuestro trabajo es hacer ese match, esa relación de que la alcaldía entienda que el efecto secundario del puerto va a llegar independientemente, indirectamente y directamente a su comunidad. No solamente el tráfico pesado, la parte periférica de los puertos requiere una serie de servicios para ese transportista que está ahí, pero hay un efecto también de la contaminación que genera el puerto. Y aunque ahora se está trabajando mucho el concepto de lo verde y de lo ecológico, todos los puertos están muy trabajando con electricidad, con un tipo de combustible menos contaminante y con ese tipo de cosas. Aún así, el efecto que existe y que inclusive lo tratamos para la Agenda 2030 con la parte portuaria, va a llegar directamente a toda esa comunidad que está muy próxima al puerto. Quisiera saber, después que existe, surge en el 2021. Sí, el primer foro. Sí. ¿Cuántas ciudades o cuántos países de América Latina tienen presencia en este foro? Tenemos 30 países miembros, toda América Latina es miembro, tenemos representantes, tenemos vicepresidentes regionales y representantes por país también que participan como miembros directivos. Hacemos asamblea, en octubre toca asamblea donde se define dónde va a ser el siguiente país, porque hay países que solicitan la sede porque tienen la necesidad de trabajar temas específicos que van con la relación ciudad-puerto y nosotros entonces evaluamos cuál es el país que debe hacerse el proyecto y se realiza, porque el proyecto no es un evento, como te decía, el proyecto incluye una serie de talleres con las academias que necesitamos hacer un acercamiento con esas academias, una asesoría también de nuestros expertos que participan como asesores de esos proyectos y al final esos proyectos se presentan en nuestros eventos como proyectos finales de ese trabajo que hemos realizado. Los gobiernos y las autoridades portuarias de cada uno de estos países, también las empresas, porque el mundo del comercio y especialmente de los puertos es un tema que es un ecosistema, hay muchos actores. ¿Cuál es la relación de este foro con estos distintos actores del sistema? Mira, lo interesante del foro es que ya el foro abarca el concepto completo de logística, porque a veces la gente confunde mucho el concepto logística con transporte, o mucho antes empezaban que era solamente cuando se referían a transporte, pero la logística abarca todo, incluye la logística de territorios, porque cuando hablamos de un reordenamiento territorial o cuando se le propone ese tipo de cosas, pues tienen que participar las alcaldías, las personas de planeamiento urbano, pero si hablamos de almacenaje, de inventario, de tecnología, tienen que participar también los dueños de depósitos, de almacenes, los administradores de puertos tienen que estar. O sea que en cada ciudad que nosotros participamos involucra toda la cadena no solamente de suministro, sino que tiene que ver con el concepto logística. En términos llanos y vamos a decir prácticos, ¿pudieran mencionar algunos casos que en este trayecto haya avanzado gracias a la intervención del foro o el apoyo que puedan brindar con estos talleres? Mira, yo creo que en el caso de República Dominicana te puedo decir puntualmente que nosotros trabajamos para el levantamiento de información del Manual de Cualificación Profesional del Sector Logístico que realizó el Ministerio de Economía
Responsablemente ese diagnóstico fue realizado por nosotros. Entonces, en base a eso, muchas academias están motivadas y se está trabajando en que tienen que reforzar el tema logístico. Nuestras carreras ahora se enfocan en otras áreas y eso incluye la logística gracias a esos estudios. Tenemos el proyecto de la circunvalación que se está ejecutando aquí también, circunvalación logística por la parte de Jaina. Hay otros proyectos que se están desarrollando en Manzanillo, México en este momento, en la región de Urabá, Colombia, que pudimos desarrollar el foro el año pasado. Es una región que está enfocada en el Golfo de Colombia, nueva en términos de puerto, porque es un puerto que en un momento no tenía la tecnología, abrió recientemente ya su puerto, pero tuvimos un año completo trabajando con ellos antes de la apertura de este puerto. Y claro, hay que dar seguimiento a qué ha pasado después con esas propuestas que nosotros dimos hace un año, que han ejecutado y que pudieron tomar todo el mundo con relación a lo que se propuso de ahí. América Latina y especialmente Centroamérica y el Caribe, ¿cuáles son esos mayores desafíos que enfrenta el mundo logístico, el mundo portuario, para poder, vamos a decir, estar en los estándares que ya exige el comercio global? Nosotros estamos comenzando todavía. O sea, nosotros estamos comenzando. Todos, incluyendo República Dominicana. 500 y pico años después de que llegó Colón. Sí, si vamos a los puertos de Rotterdam, de Singapur, de San Francisco, ahí mismo en California, te vas a dar cuenta que estamos comenzando. Ahora mismo los puertos no es que tienen que ser gigantes, vamos a poner como el de Rotterdam, que es un puerto gigante. No estamos hablando de que necesitamos esa cantidad de espacio, porque ahora el puerto lo que requiere es ser eficiente. Y la eficiencia se mide en tiempo. Mientras más rápido la gente saca y entra la mercancía, entonces el puerto es más eficiente. Fíjate que el ranking mundial de puertos se mide por movimiento de carga, pero no por eficiencia. El hecho de que un puerto reciba mucha carga no quiere decir que sea el más eficiente. Entonces, nosotros ahora en América Latina, ¿qué es lo que procuramos? Bueno, que nuestros puertos sean eficientes. Nosotros tuvimos un caso en Chile, en Valparaíso, con el Muelle Barón, que era un puerto que quedaba muy en la ciudad y el tráfico pesado se quedaba ahí, en la ciudad. Pues ahí hubo mucha gente que hizo huelga, estaban cansados de esa actividad portuaria que no le permitía vivir a la ciudad. Y al final se llegó a una conclusión de que la ciudad requería ese espacio portuario, pero que el puerto tenía que existir. Entonces hubo una negociación con la ciudad y el puerto de que se crearan áreas secas, puertos secos, donde se trasladaba toda esa carga y al final la ciudad podía disfrutar de esa parte portuaria algunos días. Entonces, nosotros cuando te digo que estamos comenzando, es porque aunque veas que nos estamos proyectando como hub, y nosotros siempre hemos sido hub, por la ubicación estratégica, como tú decías en uno de tus cortos que vi, tenemos evidentemente una buena ubicación, pero eso no es todo. El servicio, los barcos no van al puerto ni porque la ciudad sea bonita, ni porque tenga servicio, ni porque tenga nada de eso. Los barcos van por el servicio del puerto, por el costo del puerto y por el tiempo que dure hacer la manipulación de la carga. Entonces ahí pues hay mucha tecnología ya que ha avanzado en eso, que requiere menos gente. Ahí todavía nos falta un poco, pero vamos bien, no es que vamos mal. Pero en sentido general en América Latina, si vas a Panamá, vas a ver que está muy centralizado en la parte del canal, que son puertos, la mayoría inversión privada. Casi todos los puertos ahora son inversión privada, porque evidentemente el costo que es tener un puerto no es para el Estado. Pero esos puertos, aunque lo veas que están llenos y que están saturados, no quiere decir que son puertos eficientes. Se está yendo una naviera muy importante en este momento de Panamá, porque se abre un puerto en Perú, es el puerto de Chancay, que ofrece en este momento bajos costos. Y aunque la conexión es diferente, pero es atractivo. Entonces esa competencia también existe entre los puertos, siempre va a existir. Aquí compite Jaina con Caucedo, siempre van a competir. Porque ¿por qué te vas por Caucedo? ¿Por qué no vienes por aquí por Jaina? Es porque es más rápido. ¿Qué te ofrece? Yo recuerdo que siempre se hacía la pregunta, ¿qué ofrece Caucedo a la gente que la gente no se va por Jaina? ¿Qué ofrece Jaina? Que la gente prefiere ir por Jaina y no irse a Caucedo. Siempre va a existir esa. Pero en términos de desarrollo portuario, que estamos comenzando, creo que vamos muy bien. Nosotros somos, en República Dominicana, somos una gran península, porque estamos rodeados por agua completamente. Y eso, pues, evidentemente es una ventaja para nosotros, que podemos aprovecharla en todo el sentido. Y el que tú tengas un muelle
no quiere decir que es un puerto. Hay que establecer diferencias. Un muelle o una rampa simplemente te hace una parte pesquera o donde tú atracar botes. La parte comercial, que es la que influye en el beneficio, en el éxito de la ciudad, en esa parte de globalización, es la que tienes rampa, pero tiene cómo descargar, cómo manipular un contenedor hasta que se tenga el contenedor y ese tipo de cosas. Mencionaste el tema del puerto de Chancay en Perú. Se está desarrollando una línea seca en México. O sea, sí. Y también claro. Aquí en la parte sur de América, entre Uruguay, Brasil, y me parece que va a pasar por Chile. Sí, se va a conectar con el puerto de Perú, con Chancay. Esa es la idea, esa es la ruta bioceánica. Están muy avanzados con ese proyecto. Ellos están muy avanzados. Y México también está súper avanzado con esa conexión. Tú sabes que también existe una competencia con el mismo canal de Panamá. Con las situaciones que hubieron de los retrasos con el canal, porque todo tiene por el tema del agua. Exacto. Pues se buscan opciones. Mira, yo te puedo ofrecer este tipo, pero simplemente son opciones. El canal de Panamá va a seguir siendo el canal de Panamá. En términos de distancia es menor. Y además la manipulación de la carga no es tan fácil. Tú descargar para irte por un riel la carga y después montarlo en otro barco allá, que tú simplemente dura tu tiempo y el barco continúa. O sea que las competencias siempre son buenas y nos benefician a todos, porque eso permite que esa competencia también nos den mayores ofertas de costo. Y ahora mismo el costo está con relación al flete y eso, la competencia es necesaria. Precisamente eso, nuestro país, que siempre se ha dicho que estamos en una posición geográfica, y es así, y que somos un hub, y que podemos convertirnos en el almacén de otros continentes. ¿De qué manera puede seguir aprovechando República Dominicana esta posición geográfica que le ha dado, vamos a decir, la naturaleza? ¿Y cuáles serían esas amenazas que tendría que estar pendiente las autoridades y la parte comercial, los industriales? Mira, yo creo que el hecho de que una mercancía pase en tránsito realmente no tiene un beneficio económico real que la ciudad lo vaya a recibir. ¿Cuándo va a haber un real beneficio? Cuando llega a un centro logístico esa mercancía y hay una manipulación que requiere un personal que participe de ahí, entonces se genera empleos. Pero mientras la mercancía simplemente sea un tránsito, el real impacto económico que se espera directamente a la ciudad no es tan significativo. No llega a ese trabajo. Tú tienes terminales portuarias, terminales de crucero, que están muy cerradas a la ciudad y entonces el beneficio nunca llega a la ciudad. Entonces hay que generar esa permeabilidad entre la ciudad y esas partes, esas terminales de crucero para que la gente vaya y busque servicio a la ciudad. Pasa igual con la mercancía. Si esa mercancía de ninguna manera entra, nunca existió para nosotros en términos económicos. Existe para el puerto va a ganar dineral y las navieras también. Nosotros nos conocimos en un aula donde impartías un módulo de una capacitación. Quisiera saber la parte educacional, la parte de formar al capital humano. ¿Qué tanto valor le da el foro y también Dominic Abud para poder desarrollar este país y también los demás países de América Latina? Pues número uno, nosotros como foro primero, por eso trabajamos con las academias, porque enfocamos a que todo el trabajo va dirigido a esos nuevos profesionales que van a salir para que entiendan la importancia que es de tener un puerto. Si tú no sabes como profesional que el puerto tú le puedes sacar beneficios en muchas cosas, no solamente con mercancía, sino con otros servicios que tú puedes brindar en esas zonas portuarias y que otras cosas puede aprovechar la ciudad por tener un puerto, no lo van a desarrollar. Pues en términos de programas de capacitación, estamos trabajando constantemente con charlas, con talleres que son gratuitos para todos que participan de Pedagogo y que promovemos por todas las redes sociales para que participen en toda Latinoamérica. En el caso de aquí, pues sí te conocí ahí en el aula del IMPLOC, dando el módulo de aduanas. Me encanta, creo que doy ese módulo, ni siquiera te puedo decir que es porque sea un trabajo. Te diste cuenta que yo lo doy con el alma. Claro, claro. O sea, vivo enseñar. Y en el caso de aduanas, sí quisiera que la gente entienda que aduana no es la parte corrupta que mucha gente entiende. Aduana es un servicio que va más allá, porque el aduanero
es el control, es el fiscalizador, es la seguridad nacional. Entonces, aprender a trabajar aduanas, tanto para la parte que son gestores de aduanas, o sea, un agente de aduana, correctamente, de manera correcta, enseñar eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo van a ejercer de otra manera. Usted puede buscar cómo traer mercancía por las vías legales más pertinentes y que paguen menos. Entonces, pero usted tiene que saber y conocer cómo se hace eso. Hay muchas... la aduana va cambiando siempre, van creándose leyes nuevas, normativas nuevas, pero lo importante es que lo básico no cambia. Nosotros, nuestra ley era del 53 y ahora es que tenemos la ley 168-21. Y esa ley lo que hizo fue legalizar, voy a redundar en eso, pero legalizar lo que ya estábamos aplicando simplemente de manera normativa porque la ley anterior no lo contemplaba. Y en términos de aduana, la ventaja que tiene es que aduana es aduana en toda parte del mundo. Y trabajamos en base a la OMA, que la OMA es una organización internacional que regula que se establezcan las mismas disposiciones para evitar la discreción y las burocracias. O sea, el lenguaje aduanal es prácticamente universal. Así es. Todos, una declaración puede, porque una cosa que signifique algo aquí en República Dominicana puede tener otro significado en Uruguay. No, como se menciona y se diga es una cosa, pero por eso hay un acuerdo que también tenemos, que es el acuerdo del sistema armonizado, que establece un código arancelario que es como la descripción numérica de los productos. Entonces te permite que esa descripción numérica, no importa en el país que sea la misma, por lo menos los primeros 4 dígitos. Son en todos los países lo mismo. Y los siguientes dígitos, pues cada país lo asigna dependiendo de lo que considere. Hablando de eso, ya quisiera tocar este tema. Hay personas que consiguen una mercancía en un precio, en una localidad fuera de su país, hacen un proceso de importación y cuando llegan al país, las aduanas le dicen, pero es que yo tengo una tabla. Cuéntanos sobre eso. ¿Cómo es que hay personas que se sorprenden porque le ponen un precio establecido ya por una tabla? Mira, no, lo legal no es la tabla. ¿Y qué es? Lo legal es para aduana. Nosotros tenemos un acuerdo de valoración que se llama el Acuerdo GAP del 94, que es también en la misma fecha que se crea la Organización Mundial del Comercio. Este acuerdo de valoración GAP establece 6 métodos de valoración. En los puertos se aplican los primeros 3, que son el valor de transacción, es decir, el que tú presentas. Si está todo correcto y cumple con toda la documentación y te aceptan que el valor, ese es el método 1. Si esa documentación no es válida y te entienden que no te pueden asignar ese valor, aduana tiene que pedirte primero, notificarte por escrito, por el sistema, que tú tienes que presentar cualquier documentación que avale esa transferencia, primero, antes de cambiarte el valor. Y segundo, pues entonces están el método de mercancías idénticas, que es compararte la mercancía que tú trajiste por un importador que haya importado esa mercancía en el mismo tiempo de importación y del mismo suplidor. Eso es mercancía idéntica. No puede ser que te la comparen, ese celular que tienes ahí, que te comparen el celular con lo que costaba hace un año, porque evidentemente no va a ser lo mismo. Tiene que ser por el mismo periodo de importación. Y mercancías similares, que es el tercer método, es que pues te pueden comparar en el mismo tiempo de importación, quizás de otro suplidor. Conozco lo que mencionas de la tabla, porque ¿qué es lo que pasa? Hay un último método que se llama el último recurso. Los siguientes métodos son deductivo, reconstructivo, que se trabajan a posterior, y el último, que es el último recurso. El último recurso que establece que hay una base de referencia que aduanas va trabajando según va fiscalizando los sectores y va actualizando esos valores que aduana puede utilizar para comparar si el valor que tú estás presentando, pero oye, ¿cómo se llama? El último recurso. El último recurso. Exacto. Ese es el último. Y el último que tiene que aplicar aduanas. Si aduanas se va al último recurso... No, pero yo empecé por ahí porque dicen también que los últimos serán los primeros. Te cuento que es normal que cuando tú estás en aduana, cuando tú estás trabajando con gente, y sobre todo cuando estoy dando clase, que me digan, es que me aplicaron el valor de la base, o me aplicaron, como tú dices, la tabla. Pero es que ese es el último recurso. Y aplicarte ese método implica que aduana tuvo que notificarte primero que no hubo manera de comparar y que tú, aparte de todo,
que tú eres una persona no fiscalizable, que eres un importador nuevo o no hay manera de poderte fiscalizar posterior. Hay mercancías que sí se establece liquidarse bajo ese método directamente, sobre todo la mercancía usada, porque ahí como hay un grado de uso y quizá no se le puede aplicar el grado de depreciación en el momento, se pueden ir por el último recurso. Hemos visto datos, hemos visto muchas declaraciones del actual director general de aduanas, Eduardo Yayo Sanz Lobatón, y se han mostrado datos de cifras récord en cuanto a recaudaciones. ¿A qué se debe esto? ¿Es que el país está recaudando más porque hay más importación o porque hay más eficiencia a la hora de hacer el cobro o el impuesto este que se cobra por aduanas? Mira, yo creo que la tecnología evidentemente hace un servicio más eficiente. Aduana tiene ahora un sistema tecnológico mejor, tiene una verificación intrusiva más eficiente que te permite ser más ágil. Tenemos un sistema fiscalizable de rastreo con el SIGA que también es más eficiente, pero todas las estadísticas también son relativas porque en economía hay que ver con qué tú te comparas, cuánto está la tasa del dólar, los impuestos se calculan por la tasa del dólar, cuánto cuesta el flete, nuestros impuestos se calculan en CIF, en base a CIF, costo, seguro y flete. Y eso varía mucho. Según aumenta el flete, también aumenta el impuesto. Pero evidentemente que se mide o se entiende y se percibe que hay un cambio en cuanto al servicio, que es más eficiente, que es más ágil en tiempo, lo que hablábamos de que mientras más rápido mejor. Tenemos una ley que es la 226-06 que establece las 24 horas para el despacho de mercancía, que es del 2006. Hay mucha gente que cree que es una ley nueva, pero es una ley vieja. Realmente se creó cuando la autonomía jurídica de aduanas, donde se establecía, dándole un plazo de 24 horas para que por parte de aduanas el servicio quedara trabajado, no que dependiera del importador. Entonces, creo que podemos hacer muchos programas con relación a eso, pero sí creo y apuesto a esta nueva gestión que ha hecho el director de aduanas actual. O sea, el despacho 24 horas no es nuevo. El concepto no. El concepto no, pero la aplicación sí. No, tampoco. O sea, siempre hemos tenido la presión desde el 2006 del despacho 24 horas, porque si no hacemos, si el servicio aduanero, que es un monto que se cobra, que es de lo que vive aduana, porque aduana es autónoma. Si no existe el servicio, si por parte de aduana no existe ese servicio, en el plazo de las 24 horas el cobro del servicio aduanero se cae. Entonces no hay ingresos reales para aduana. Okay. Entonces sí hemos trabajado con eso. ¿Qué es lo que pasa? Que este lema del 24 horas lo han hecho suyo esta nueva gestión. O sea, ellos cogieron ese tema como importante y le dieron la importancia que tiene de que aduana no cobra almacenaje. Aduana cobra impuestos. No importa que la mercancía dure un mes, 2 meses, 2 semanas, va a pagar el mismo impuesto. Entonces, ¿qué le conviene a aduanas? Que la mercancía se libere rápidamente y se despache rápido. Pero mira, eso es nuevo. Para mí, yo pensaba que ya eso era una medida de este gobierno, el tema de las 24 horas, pero es viejo. Pero sí... No quiero estar claro. Es una ley del 2006, de la 226-06, pero quien lo ha tomado como lema y ha medido estadísticamente qué tanto es la eficiencia en el tiempo de despacho es esta gestión. Ok, perfecto. Hemos también tenido otras leyes que han favorecido el comercio. Hay una ley de los centros logísticos, hay una ley también que le falta su reglamento, que es la 523 del comercio marítimo. ¿Cómo ha visto la relación gobierno-sector privado en estos últimos 5 años y compararlo con otros periodos? No, definitivamente el presidente de la República actual tiene como lema la logística. Yo creo que él evidentemente es un empresario y sabe la importancia que esto tiene para nosotros como país y como para el desarrollo. Y su gobierno tiene como política que esto es importante. Y le ha dado la importancia, no solamente de ley, si te fijas, se renovaron las leyes más importantes, la ley de aduana, la ley marítima. Estamos en espera de otras. Se creó la del centro logístico, que es algo nuevo también esa figura. Estamos en espera de ese reglamento. Entonces, esas figuras que son nuevas son importantes. Y si el Estado no le diera esa importancia, te aseguro que estuviéramos como los gobiernos pasados. Ok, perfecto. Miren, estamos ya casi llegando al final de este contenido, pero antes de terminar,
con nuestra queridísima Dominic. ¿Cuáles son los próximos pasos del Foro de Ciudades Portuarias de América Latina y el Caribe? Mira, nosotros acabamos de llegar de Panamá, de una región hacia el Pacífico en Panamá, que está intentando desarrollar un puerto nuevo, porque tienen el puerto, pero todavía ellos lo quieren un puerto comercial, es un puerto fiscal. Y la idea es seguir apoyando estas regiones que están intentando relanzarse como ciudades portuarias, desarrollarse. Ellos están buscando inversión privada que quieran invertir en crear esos puertos nuevos y desarrollar sus ciudades con ese proyecto. En el caso de nosotros como organización, pues somos una organización que tiene mucho trabajo todavía con relación a esos proyectos que le venimos dando seguimiento, y la idea es integrar. Te invitamos a que sea parte de nosotros. Ya yo soy parte, me autodenomino parte del porque foro. Precisamente ese ánimo que tienes, y te lo decía antes de comenzar esta grabación, que me sorprende el ánimo y la pasión con que tú tratas estos temas, porque mira que vivimos en esta media isla, en esta península, y la gente no entiende que esta calidad porteña. No nos entendemos que el puerto es de nosotros. Entonces, admiro ese trabajo que estás haciendo, y pues te comento que estuve compartiendo tu página en Panamá y que tuviste muchos seguidores por allá. Ah, pues gracias. Bueno, aprovecho para decirles que comenten, que sigan a Nación Logística en todos los canales de las redes sociales, porque este contenido es educativo, propone que sigamos creciendo, no solo como país, República Dominicana, sino como región, como Latinoamérica, y también que otras latitudes vean el potencial que tenemos nosotros. Y aquí la verdad es que si ustedes no nos dan el like, no nos comparten, no nos vamos a hacer viral, porque nosotros no nos traemos aquí a Toquicha, no traemos aquí al lápiz. Entonces, lamentablemente, ese contenido que nosotros no lo criticamos, pero no es nuestro norte, el que traemos aquí se nos hace más al paso, más lento, que se pueda seguir compartiendo. Apelamos al apoyo de todos ustedes y gracias por llevar nuestro contenido a otros lugares. Nosotros vamos a Panamá ahora en septiembre, vamos a cubrir como Nación Logística el medio oficial de REPICA. REPICA es la reunión de puertos del Istmo Centroamericano, que se hace en 8 países, son 8 países los miembros. República Dominicana es parte de esto, y este año le toca a Panamá. Estaremos allá. Vamos a mandarte la invitación para ver si nos acompaña, claro, y puedas claro. hablar de lo que están haciendo como foro. Sería un gran escenario para llevar este tipo de contenido. Sí, mira, nuestras presentaciones en esos países siempre se basa en cómo es la relación ciudad-puerto. Hacemos un diagnóstico de la ciudad donde vamos siempre para poder presentarle lo que nosotros vemos, que a veces ellos no ven. Entonces, pues aceptamos esa invitación, y cualquier otra que ustedes entiendan como público que necesiten que el Foro de Ciudades Portuarias los apoye con un proyecto, pues estamos disponibles. Estuviste también firmando un acuerdo con el Instituto del MIREX. Cuéntanos brevemente de este acuerdo, y también creo que también con ASAPA, la Asociación de Profesionales de Agentes de Aduanas. ¿Es así que se llama? Internacional. Internacional de Agentes de Aduanas. Sí, con ASAPA firmamos un memorando de entendimiento para compartir expertos y profesionales, porque aunque nuestra función es gratis, todo el trabajo que realizamos en Latinoamérica es gratis. ¿Y cómo apoyo, ¿y cómo se pagan esos pasajes? El apoyo lo pagan los eventos. Ah. El apoyo que hacemos con las ciudades es colaborativo. Son profesionales que colaboran con su tiempo para esos proyectos, y por eso esperamos que se le dé el valor que tiene. Y pues aparte de eso, nosotros lo que buscamos con esto es precisamente que no solamente lo vean como un evento, sino como una organización que lo que quiere es aportar. Perfecto. Bueno, en 2 minutos o en menos, en 1 minuto, ¿algún mensaje final a la audiencia y a todo el público de Dominic Abud? Bueno, de Dominic quizás es muy abierto, pero en el caso, perdón, que no te resumí con el acuerdo con el INESDIT. Nosotros estamos trabajando, coordinando un programa de maestría que se está desarrollando en el INESDIT de Derecho y Comercio Marítimo Internacional, que tiene una convocatoria para postularse hasta el 20 de junio del 2025. Eso es importantísimo. Esta maestría es la primera que se va a realizar en República Dominicana con esta cobertura, además de que los profesores que van a dar este programa son el más alto nivel a nivel internacional. Te lo digo, el más alto nivel. Lo que se espera es
tener, como te hablé de ese manual de cualificación profesional, nos hace falta preparar profesionales de alto nivel. Y pues para resumir te digo que nuestro aporte para toda Latinoamérica esperamos que en algún momento se pueda medir, así como nosotros medimos cómo estamos desarrollando los proyectos, y que puedan entender que trabajamos para que podamos nosotros tener una potenciación de ciudades portuarias al nivel que requiere América Latina. Una pregunta final, he dicho eso ya 2 veces. ¿Cómo ve la comunidad internacional la República Dominicana con relación a las oportunidades que nosotros muchas veces no vemos nosotros como dominicanos? Es muy común, pasa que uno no mismo ve sus valores. Nosotros tenemos grandes admiradores en Europa con relación a nuestras gestiones. Apoyo, por ejemplo, RETE, que son asociaciones internacionales de puertos, están siempre dando seguimiento a esos proyectos que estamos desarrollando en América Latina y sobre todo en República Dominicana, que se proyecta con el más alto perfil en toda América Latina. En el ranking mundial de puertos quizás no estamos en los primeros lugares, porque tú sabes que, como te decía, se mide por un movimiento de carga, no por la eficiencia, pero si fuera por eficiencia, República Dominicana estuviera en primer lugar. Hay un amigo mío que dijo en un podcast que hicimos que República Dominicana no tiene nada que envidiarle en términos de infraestructura portuaria, aérea y de carreteras a ningún país del mundo. ¿Usted lo afirma? Le doy la razón. Creo que por eso te dije que nosotros somos eficientes. No tenemos gran tamaño para poder almacenar, no queremos ser almacén tampoco de nadie, pero podemos presentar esa eficiencia y tenemos una muy buena calidad profesional que vamos a ir mejorando y trabajando con todos esos proyectos que estamos desarrollando ahora. Bueno, ha sido una conversación riquísima para que quede ahí en las redes sociales como contenido educativo. Será hasta otra ocasión, Domini, nos seguiremos viendo. Ya somos equipo. Su público. No, ya somos equipo y agradezco también, como mencionabas, este acuerdo que firmamos ayer con ASAPRA, que es muy importante para nosotros, y agradecemos tu invitación a ser parte de este gran programa que, como tú decías, tú mismo no te mides de cuánto es el alcance con estas notas informativas que tienes. ¿Sabes que esta mañana me llamó alguien de Belice buscando información y yo le pregunté y cómo? A través de las redes sociales hemos visto y ellos querían información de Centroamérica, o sea, ya somos referentes de Centroamérica. Bueno, gracias a ellos. Tiene un gran nombre también tu programa. ¿Sabe que ese nombre surgió de un discurso? No quiero mencionar quién dijo el discurso. Bueno, sí lo puedo decir. El presidente de la República en un discurso dijo, somos una nación logística. Y digo, ese es el nombre. Claro, entonces, te felicito. Bueno, será hasta otra ocasión que seguiremos llevando el contenido de Nación Logística Podcast, pero antes de irnos, yo quiero que la producción me pase. Esto es un regalo que viene de parte de Melgraf. Melgraf es nuestro patrocinador y queremos entregarle esta hermosa libreta que sé que le va a dar muy buen uso. Que el segundo regalo, porque ya en la clase me habías dado uno también. Sí, en la clase, pero este ya es parte de nuestra temática, traerle un souvenir a nuestros invitados. Gracias a nuestros patrocinadores de Melgraf. Melgraf es un estudio gráfico que realiza todos estos artículos. Muy bonito. Gracias. Señores, será hasta otra ocasión que seguiremos llevando el contenido de Nación Logística Podcast.